qué interesante. Justo acá estamos debatiendo. Doctor, buen día. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, mucho gusto en escuchar de Carlos, Marco, a ustedes y Sí, acá estamos agradecido por la debatiendo comunicación. el tema tuyo porque se torna muy interesante y qué gusto conversar contigo en el sentido de hablar con la propia fuente para conocer qué es lo que ocurrió, cómo se dispuso eso y a ver si es cierto que la propia jueza después cuando se enteró que vos eras el abogado canceló la autorización o esa orden judicial. A ver, relatanos un poco, doctor, cómo viene la mano, por favor. Bueno, para empezar, no es tan así. La jueza no canceló ninguna grabación. Eh, Eh, el día 29 de julio del corriente año yo asumí la defensa de Juan José Duini Franco en, ante la Fiscalía al momento de prestar declaración indagatoria y solicité, como lo ordena, que lo dispone el Código Procesal Penal, que las notificaciones que se produzcan en la causa me sean notificadas a mi número celular. ujú. He establecido ahí el número y a partir de ahí las notificaciones debían practicarse vía WhatsApp, como se acostumbra hoy en día, a mi línea telefónica. 29 de junio o julio. 29 de julio. Julio. El, el día 30 de julio comparecemos ante el juzgado de la jueza Rosarito Montañez al mediodía a fin de que se lleve adelante la audiencia del 242 de imposición de medidas cautelares, donde esta defensa se allanaba al pedido de prisión preventiva. Lo único que solicitaba era mantener el lugar de reclusión en antinarcóticos de la Policía Nacional porque mi defendido se sentía en peligro y se sentía seguro en ese lugar de reclusión. Ante la magnitud de la causa y a sabiendas de que el crimen organizado estaba detrás de esto, hemos dejado sentado en acta el deseo de colaborar de mi defendido y desde ese momento exponer el peligro de vida en el que se encontraba. A partir de ahí, la jueza ese mismo día, por un pedido del agente fiscal que requirió la interceptación de llamadas de mi línea telefónica, así lo hizo en horas de la noche. O sea, ese El mismo 30 mismo, de julio a pedido de Roy, creo que es el fiscal, ¿verdad? sí, correcto. Y en acta del 242 estaba mi número telefónico también. O sea, ella sabía ya a partir de ahí de que era mi línea telefónica la que estaba interceptando. Ahora bien, ella se excusa en una recusación que yo planteo cuando tomé conocimiento de esto y dice que ella no tenía la obligación de conocer mi número telefónico. Mm. Hasta ahí podemos decir, bueno, quizás la actuaria no le comunicó, hubo un error, pero el fiscal, cuando solicitó la interpretación de mi línea telefónica, había intercambiado incluso conmigo mensajes de WhatsApp. O sea, sabía cuál era mi línea telefónica. Pero como le dije al fiscal mismo, espero que hayas actuado de mala fe nomás Mm. y que hayas querido escuchar la conversación con mi defendido, le dije. Pero la jueza no podía admitir tu requerimiento, ella tenía la obligación legal de rechazarte, le dije, porque asimismo ella tenía la obligación legal de fundamentar su resolución judicial para poder violar, o no es violar, para poder levantar la garantía constitucional del secreto. Sí. Entonces, quiero ver esa resolución, le dije al fiscal. ¿Tenés vos? No, yo no tengo, me dijo el fiscal. Me voy y pido por escrito una atención permanente. Hasta hoy día me dicen que esas actuaciones están en el marco de un expediente que no tiene imputados y por ende no me pueden exhibir la resolución judicial. Hasta hoy día, ya prácticamente pasó un mes de que estoy solicitando la copia del AI y no me lo exigen. Mm. No puedo. Pedí la exhibición de la I y pedí copia. No me otorgaron nunca. Jamás puede Rosarito Montañía, sobre el pedido que le hizo el fiscal, en el cual se transcribe una conversación con mi defendido, que estamos hablando de la audiencia 242 y de su deseo
de permanecer en la institución policial porque ahí se sentía seguro, porque tenía miedo de que lo maten, ser un fundamento para ordenar una interceptación judicial de la línea telefónica. Por eso es que pido y imploro a la Corte Suprema de Justicia que revisen esa resolución judicial y se van a dar cuenta que en virtud del artículo 200 del Código Procesal Penal, esa resolución debió ser fundada bajo pena de nulidad, dice el artículo 200. O sea, estoy seguro que la resolución que exista o que se fabrique no puede tener fundamentos legales para poder violar esa excepcionalidad para poder autorizar la interceptación de llamadas. Doctor, ¿ya leíste la aclaración de la Corte? Leí y creo que la Corte Suprema de Justicia, no sé si todos firmaron o quiénes firmaron eso, si hay firma, me voy a interiorizar y voy a presentar una nota a la Corte porque fue muy presurosa y estoy más que seguro que no tuvieron los antecedentes a la vista. Los antecedentes, los documentos hablan por sí solo, Carlos. Y si la Corte hubiese pedido el expediente, que es secreto hasta ahora, creo que se van a llevar una gran sorpresa. Pero es muy, no sé si llamarle ambiguo o realmente contradictoria, porque en un párrafo dice, sabido es que el proceso penal se puede llegar a la verdad por cualquier medio, siempre que sea legal, pertinente y útil respecto al objeto de la prueba. No obstante, las conversaciones telefónicas entre imputado y abogado, debidamente reconocidos en el expediente, no son pasibles de ser interceptadas por orden judicial, porque se hallan amparados por el derecho a la defensa, que es inviolable. Hasta ahí parecería que es un tremendo, por lo menos acapete a la jueza Sí, y pero al fiscal, ¿verdad? en otra parte hablan del caso concreto, creo, porque no recuerdo bien, y hace mención también a que en ese momento era un alias. Por eso es que me gustaría saber quién firma eso, si firmaron todos los miembros de la Corte, porque esto es una preopinión y aparte Así de mismo ello, es. Así mismo es una opinión. no estoy seguro que no tuvieron los antecedentes a la vista. El Colegio de Abogados presentó eso a la mañana, ellos a la tardecita se pidieron, no sé Sí. quiénes, y estoy seguro que no hicieron una investigación. Cuando la Corte Suprema está habitualmente suele ordenar una auditoría de las causas para saber si está bien o está mal. En este caso no lo hicieron. Y me encantaría que lo hagan y se van a llevar una gran sorpresa. En el caso aludido por el Colegio de Abogados, dice en otro párrafo, por eso te digo que es contradictorio, ¿verdad? En el caso aludido por el Colegio de Abogados del Paraguay, ante un pedido de los investigadores de una autorización judicial para interceptar conversaciones telefónicas de un individuo identificado con un alias que había sido captado y despertado sospechas al tiempo de la intercepción judicial de comunicaciones debidamente autorizadas. Pero acá ellos dicen ya debidamente autorizadas y ni siquiera hicieron una investigación, ¿verdad? Y eso es lo grave, porque quiero saber si de esa conversación que fundamentó el pedido, si ustedes leen el requerimiento de Roy y ven la conversación y se nota, cualquiera que entienda algo de derecho va a saber que se hablaba de la audiencia del 242, porque se habla de esa audiencia, de que era una conversación entre un defendido y su abogado. Ahora, si la Corte Suprema está alegremente pidiéndose en ese sentido, nuestra justicia está en peligro. Eso es lo que yo no me siento seguro, y si no encuentro justicia en nuestro país, buscaré ante órganos internacionales, pero no me voy a quedar en el molde y agachar la cabeza y dejar que violen nuestros derechos. Doctor, a todos los que trabajamos en la área penal y no estamos expuestos a eso. Sí, es medio jodido, ¿verdad? Para recontra aclarar nomás. El pedido del fiscal Roy, si vos tenés a mano, o ya viste. Bueno, ese pedido... Ese puede enviarnos a través de la producción, doctor. Claro. Ese pedido
¿qué es lo que solicita o requiere? Requiere, técnicamente solicita para que nuestros teleoyentes vayan deglutiendo bien nomás, doctor, los que no son abogados y los que también son abogados que no entienden bien lo que Bueno, está pasando ahora. ¿Qué es lo que requiere? en términos entendibles, el pinchazo de mi línea telefónica, escuchar las llamadas entrantes, salientes, leer mis mensajes, saber si giro o no, hago transferencias bancarias o no, toda la información que entra y sale de mi línea telefónica. ¿En base a qué? Y a la conversación con mi defendido de que íbamos a ir a la audiencia al 242 y que quería que solicite que se quede preso en antinarcóticos de la policía porque temía por su vida. Esa es la conversación que habla de la sospecha. ¿Sospecha de qué? Es lo que quiero que me explique la jueza. Quiero leer Claro. Y lo que dice la Exactamente, Corte en su porque, comunicado. porque acá a ver un poco, la mala praxis dentro del proceso penal, pues, no hace conocer este tipo de versiones. No, yo soy fiscal y requiero nomás. El juez es el responsable. No, espera, Ana. Para requerir, Así no tenés que mismo. tener fundamento también. No podemos requerir por requerir. Entonces No, es que vamos a ir al absurdo de yo voy a requerir pena de muerte para fulano. No podés ni requerir eso. el fiscal puede requerir lo que quiere dentro de la litigación de mala fe y lo hacen habitualmente. Pero los jueces de garantía no cumplen su rol. El juez de garantía es el que debía negar y decirle no, no se puede. Y eso es lo que nos pasa en nuestra justicia. Lastimosamente, jueces como Pedro Mayor, que era uno de los pocos que realmente era garantista, se lo aísla, incluso él no forma parte de los tribunales especializados, porque efectivamente anularía una cantidad de procesos, y como se dio en el caso este de la de Tabe, creo, en este caso es peor. O sea, este es un caso que te puedo decir, hoy debe ser anulado en algún momento, pero la Corte ya está dando una preopinión porque quieren cubrir sus juzgados especializados. Si la Corte hace una auditoría de atención permanente de las órdenes de interceptación de llamadas y hacen un análisis caso por caso, se va a caer nuestra justicia. Doctor, ¿y habeas data por habeas data no solicitaste? No solicité porque hay una causa abierta donde yo soy abogado defensor. No, entiendo, pero viste que, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque te dice, pues no, en este caso donde se pidió la intercepción o interceptación de llamadas, no hay imputado, pues te dijeron. Porque eso dice la ley, Claro, el código. Pero ahora voy a ir en queja a la Cámara de Apelaciones para escuchar, que tampoco no me extrañaría que la Cámara de Apelaciones avale, porque ya en el proceso principal todas las recusaciones que yo planteé o los incidentes, la Cámara especializada ratifica directamente lo que hace la jueza, por más de que esté torcido. Había un voto en disidencia de Aguadre Sí. que leí que, a ver si no entendí mal, pedía algunas diligencias primero para después pedirse sobre el fondo. Informe sobre la otra causa, porque esa es una causa que más que ser una causa paralela es un acto ilegal para mi persona. Estoy seguro de que es un acto ilegal, pero como no tengo acceso todavía, no puedo, vamos a decir, incidentar. Cuando tenga acceso a eso, de hecho, estoy seguro que voy a plantear algún incidente de nulidad. Es más, si vos lees esa resolución donde Gustavo Aguadre votó en disidencia, la Cámara, el voto en mayoría, preopina también sobre la cuestión de fondo, diciéndome que plantea un incidente de nulidad. Pero ¿cómo voy a plantear un incidente de nulidad si no tengo conocimiento de lo que hay ahí? Bueno, sos parte además. Según lo que dicen, no hay ni imputado, Según ¿verdad? lo que dicen. Claro. Pero ahí es donde hay una incongruencia. Para la Fiscalía General Adjunta de Antinarcóticos, acumuló las dos causas en una sola y el juzgado de garantía la tiene por separado. Entonces, hay una serie de irregularidades que, bueno, a medida que vayamos avanzando en el proceso vamos a ir cuestionando seguramente, pero en lo que atañe a mi persona específicamente, puso en riesgo mi labor profesional para con todos mis clientes, no es solamente con esta persona. Y se hizo público y realmente me ha perjudicado bastante. Y yo no voy a dejar esto así como está, y eso quiero que sepa
la Corte Suprema de Justicia y lo que hayan firmado eso que sacaron ayer. Voy a tratar de interiorizarme hoy, voy a tratar de averiguar quiénes son los firmantes de ese escrito y no me cabe la menor duda de que si tengo que presentar un pedido de juicio político, aunque sea para dejar constancia de ello, lo haré el día de mañana. Pero no le voy a dejar tranquilo a que me violen en mi derecho y en los derechos de mi defendido. Yo comparto porque, imagínate, a mí me enviaron desde la propia corte, criticando ese comunicado que emitieron los ministros, porque evidentemente... ¿Pero son los ministros a la o es pucha, una Marcos, ministra salió nomás? por la Dirección de Comunicaciones. Espera. Escuchar lo que dice el doctor. ¿Quién firma? ¿Quién firma? Bueno, acá no aparece ninguna firma. A mí me dicen una ministra. Y fuente de la corte también, ¿verdad? Bueno, cuando decía una ministra de Carolina Llanes, pues no, hay otra ministra, ¿verdad? O hay otra ministra. ¿Y sí? No, hay otra ministra. Bueno, Entonces- directo por el nombre. Entonces, Pero sale ¿quién firmó? a través de la Dirección de Comunicaciones. Y dice la Corte. Bueno, O sea, es una la fuente Corte... oficial. ¿Qué? Es la fuente oficial de la corte. Claro, y dice la Corte aclara. Entonces, los demás colegas se tienen que ir contra Carolina Llanes y le tienen que decir con qué derecho, con qué autoridad vos usaste el nombre de la Corte. Que se daba esa discusión, por ejemplo, en el caso en varios otros casos. Porque todos los ministros tienen que estar de acuerdo para que salga un comunicado a través de la Dirección de Comunicaciones. Porque asume la responsabilidad toda la Corte. ¿Verdad? O sea, acá te van a querer decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, yo no firmé eso. No, pero para más en un comunicado ambiguo y que se contradice, ¿verdad? Y lo que me dijeron es, imagínate si la Corte va a responder a través de comunicados todas las denuncias que hay. No, es grave porque esto ha meritado una investigación previa, por lo menos de la Corte, una auditoría y que se expidan después de una conclusión. Esto fue muy alegre, muy irresponsable de quien haya firmado y de hecho voy a hacer las denuncias que tengan que hacer ante el Parlamento porque acá se están violando derechos humanos. Y de hecho que la jueza es muy amiga luego de la doctora Carolina Llanes, Rosarito Montanía, que incluso cuando no estaba en funciones, la doctora Carolina Llanes le llevó para que cumpla papel de relatora ahí con ella. Y después Y bueno, le ubicó como del tribunal especializado, ¿verdad? Porque todas esas designaciones se hicieron, No, eso a dedo. también es un secreto, no ni secreto, es a voces, se conocen ahí en el Poder Judicial, ¿verdad? Rosarito Montañía es re amiga. No, dice, no está ¿verdad? mal que uno sea amigo, pero acá lo grave Bueno, es pues que no está- rápidamente pero no está se lo bien, reacciona. no está lo mal que uno sea amigo, pero no está bien también apañar situaciones No, ahí donde lo que está está mal. Eso es lo que quiero sus llegar. amigos, ¿verdad? Defendiendo inmediatamente. Vos sabés que la Corte, así como dice el doctor, Saltó. sin tener una auditoría, diga ya que no existe ninguna irregularidad en la actuación de la jueza. Eso es lo que dice la Corte en el comunicado. Y sí. Ahora, doctor, entonces, ¿puede enviarnos esos documentos? Reitero, entonces, el 29 de julio es que vos te presentaste ante la Fiscalía, ¿verdad? Pidiendo intervención. correcto. El 30 de julio, Ante el entonces, juzgado. te presentaste ante el juzgado para el 242. Ahí solicitaste que se mantenga la prisión de tus defendidos en antinarcótico de la policía. Y ese mismo 30 a la noche, la jueza Rosarito Montanía, entonces, ya dispone de que se intercepte el teléfono tuyo. O las Es más, comunicaciones. les voy a enviar unos prints de pantalla que yo le formulé mis manifestaciones que se asentaron después en el acta vía WhatsApp a la actuaria de la jueza. Ujú. O sea, de mi número telefónico salieron las manifestaciones que después tuvieron en el acta de la cual le firmamos y ahí van a leer de que dice medio de notificación y está mi número de teléfono celular. O sea, que ella después dice desconocerlo, ¿verdad? Claro, pero de todas maneras ordenar así alegremente la interceptación de las llamadas, así como vos Es que decís. eso es lo que yo digo. Sí. Está bien que diga que no conoce mi número telefónico y no tiene por qué ¿Por qué? saberlo, pero sí tiene la obligación legal, la obligación constitucional de fundamentar su resolución. Así para mismo, sea el poder mío, el autorizar tuyo, de una Marco o de quien sea, ¿verdad? Claro. de quien sea. Claro. Eso es lo que yo le digo. No es porque se trate de narcotráfico, pudo haber sido homicidio, pudo haber sido prestación de alimentos, así pero mismo. tiene que fundamentar esa resolución judicial para poder levantar esa prohibición constitucional que existe. Ella no puede alegremente agarrar y autorizar nomás la escucha una línea telefónica.
Claro, y a esa resolución lo que vos hasta ahora no tenés acceso. Así mismo. Genial. Envíanos, doctor, a través de la línea de producción, por favor, todos los documentos que tengas y vamos a estar atentos de las decisiones o que vayas tomando en el transcurso Sí, del caso. hoy voy a presentar una denuncia ante el jurado en funcionamiento magistrado Contra Rosarito. y contra el fiscal. Contra el fiscal. Perfecto. Esa es una información entonces. Y vamos a estar atentos. Danos un toque a través de producción entonces, a través de ese número y esperamos, por favor. Te pido por favor que me escriban un mensaje y yo le voy a contestar en eso y les envío todo, por favor. Correcto. Doctor, muchas gracias. Saludo a la doctora. Gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, abogado Pedro Lobo. Esperan, Se altera Quiero escucharle ya la otra parte porque viste que yo soy... Daniel Lobo.